Paz y amor para todos ustedes. El día de hoy quisiera examinar una pregunta algo compleja, pero al mismo tiempo sencilla para contestar. ¿Por qué Jesús fue crucificado? Si preguntamos esto a prácticamente cualquier representante o integrante de las organizaciones cristianas masivas, la respuesta será para la expiación de nuestros pecados, para salvarnos a todos de esta manera. Y esa respuesta tan común fue intensamente criticada por muchos filósofos, por muchos líderes religiosos, pues para cualquier persona sensata, inteligente, le queda claro que Dios, quien es amor, no podría haber sacrificado a un ser hermoso como es el Jesús para la expiación de los pecados. Porque Dios no necesita sacrificios. Dios no necesita sacrificios ni de los animales ni de los humanos. El único sacrificio, podemos ponerlo entre comillas, que Dios necesita es el ego. Es el ego del uno. Porque cuando sacrificamos el ego, sacrificamos nuestros intereses, nuestras ganancias, nuestros quereres, nuestros deseos. Nos acercamos a Dios. Cuando pensamos más en los demás y actuamos por los demás, nos acercamos a Dios. Y hay unas palabras muy bellas de Rumi, el famoso sufí Rumi, o Rumi, no estoy seguro cómo se pronuncia en español, que cuando uno se olvida de sí mismo, Dios se acuerda de esta persona. Es decir, cuando me olvido de mis propios intereses, de mis propios deseos, de mis propias ganancias, por decirlo así, mis propios beneficios, mi propio bien, para ayudar a los demás, para favorecer a los demás. Y lo hago desde el amor, me acerco a Dios. Disminuyo el ego, disuelvo el ego y me acerco a lo divino. Pero la pregunta es ¿de dónde aparecieron esas creencias de que Jesús fue un Cordero de Dios, que Jesús fue un sacrificio para la expiación de nuestros pecados? Y el origen de esa creencia la podemos encontrar en los mitos y creencias de muchos pueblos. Y no solo en los pueblos de esa región donde vivía Jesús, donde se encontraba Jesús en su forma física en aquel tiempo, sino por toda la tierra.
era creencia muy extendida de que Dios, la divinidad, o dioses incluso, necesitan sacrificios. Sacrificios de las plantas, sacrificios de los animales, incluso sacrificios de los humanos. Podemos encontrar esto en diferentes culturas previas a la cultura judea. Y en esto también podemos ver que inicialmente, y bueno, hasta ahora también, los humanos muy a menudo, las personas, proyectan sus creencias, cómo se ven a ellos mismos, proyectan su comportamiento a Dios. En la Biblia hay una frase muy bonita que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, pero muy a menudo sucede lo contrario. Los seres humanos creen una imagen de Dios a su imagen y semejanza. Y eso también podemos ver en muchas culturas. Dependiendo de la cultura, Dios tenía diferentes representaciones, ¿no? Incluso en forma de los animales. Por ejemplo, en Grecia, en Roma, los dioses, así como los humanos, se peleaban, se casaban, daban a luz. Era todo una drama que se desenvolvía en los cielos, en los mundos divinos, ¿no? Entonces los humanos proyectaban sus ideas a Dios. Cómo era su vivir, así mismo ellos pensaban que vive Dios. Y no es así, por supuesto. Luego esas ideas iban evolucionando, cambiando. Cada vez se volvían más y más refinadas. Entonces, a la cultura judea, a la religión judea, el judaísmo, esas ideas llegaron de otras culturas, de la cultura, por ejemplo, cananea, de las culturas de Mesopotamia, de muchas otras. Y dentro de la cultura judea se practicaban los sacrificios de los animales ampliamente. El templo judeo era un lugar donde constantemente sacrificaban a los animales por la expiación de los pecados. Y no solo los animales, aceites, diferentes plantas y así por el estilo. Como si Dios fuera humano y consumiría todo esto. Incluso había un día específico cuando sacrificaban a un cordero por la expiación de los pecados de todo el pueblo. Y de ahí pues nace esa expresión muy famosa, muy conocida, el chivo expiatorio, ¿no? Una persona que no tiene ninguna culpa, es totalmente inocente, pero tiene que cargar con el castigo, con las consecuencias negativas, y no tiene nada que ver con lo que pasó. Entonces, esto mismo se practicaba en la Judea antigua, en la Judea de aquel tiempo cuando Jesús estaba encarnado en la tierra. Y ese comportamiento
esa podría llamarlo abominación, porque Dios no necesita sacrificios, y peor sacrificios acompañados, bueno, como ya dije al inicio, ¿no? El único sacrificio sería el ego, acompañados con la matanza masiva de los seres inocentes, ¿no? Los seres que no tienen nada que ver en este caso. Entonces, muchos profetas, Isaías, por ejemplo, ¿no? Y otros, se oponían a esa práctica. Y Jesús luego citaba incluso a esos profetas. Ellos decían, yo quiero misericordia y no los sacrificios. O sea, ya en esos tiempos habían personas evolucionalmente, espiritualmente avanzadas, inteligentes, que entendían que Dios no necesita estos sacrificios. Lo que Dios necesita es una conducta ética, es ayudar al prójimo, es ser una buena persona, una persona amorosa. Y ese era el mensaje de Jesús, el mensaje principal de Jesús. Y él mismo repitió estas palabras que yo quiero, o sea, las palabras de los profetas antiguos, los profetas que estaban antes de él, que necesito misericordia de ustedes y no los sacrificios. Entonces, mismo Jesús rechazó esa idea de que Dios puede necesitar sacrificio. Entonces, ¿por qué fue crucificado? Principalmente fue crucificado por oponerse a todas estas cosas, a todo este instituto de sacrificio que realmente aplastaba al pueblo. Porque los saduceos y los fariseos vigilaban a todas las personas y por cualquier transgresión contra la ley judía, las personas debían hacer sacrificios. Las personas tenían que comprar animales en el templo para que luego esos animales sean sacrificados. Y si se acuerdan, Jesús se opuso directamente a esto y entró en el templo y revolcó las mesas de los vendedores. Jesús estaba en contra de esa práctica abominable, detestable, de matar a los animales para supuestamente agradar a Dios, lo que fue promovido por los sacerdotes y de lo que los sacerdotes obtenían sus ganancias, no solo en forma de los cuerpos de estos animales, sino también en forma de ingresos de la venta de estos animales. Jesús era un gran revolucionario. Jesús era un gran reformador. Su misión principal era transformar esas tradiciones religiosas totalmente equivocadas. Y no solo Jesús dice esto, sino muchos profetas antes de él. Totalmente tergiversadas y cambiar todo ese sistema de las cosas donde el sacerdocio se convirtió en una, ¿cómo se llama? Sanguijuela, lo que chupa la sangre, como un vampiro en el cuello del pueblo. Se aprovechaba del pueblo constantemente.
Y lo más triste es que los mismos sacerdotes, así como sucede en nuestros tiempos, no cumplían, no observaban lo que predicaban, no cumplían la ley, pero exigían el cumplimiento de la ley, de muchas personas. Y por no observar la ley, castigaban y las personas tenían que hacer esos sacrificios. Entonces, cuando el cuerpo de Jesús fue crucificado, los apóstoles no lograron encontrar otra explicación más que explicar eso como un sacrificio, porque no lograban entender igual cuál era la misión de Jesús, la misión principal. Entonces, principalmente el apóstol Pablo, hay que entender que todos los discípulos, o la gran mayoría, tal vez había excepciones que no sabemos, pero la gran mayoría de los discípulos de Jesús, conocidos discípulos de Jesús, eran judeos. Entonces conocían todas esas reglas, todas esas tradiciones. Entonces, cuando el cuerpo de Jesús fue crucificado, no encontraron otra explicación para esto más que un sacrificio divino. O sea, era la única explicación que lograron encontrar. Y principal promovedor de esa doctrina, de esa idea de que Jesús fue un Cordero de Dios que fue sacrificado o se sacrificó a él mismo, fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo que nunca conoció a Jesús personalmente, nunca fue discípulo directo de Jesús, pero fue un judeo prácticamente fanático. Un judeo, como dicen, ortodoxo. Tal vez la palabra fanático suena muy fuerte. Podemos decir que fue un judeo ortodoxo, es decir, un judeo que observaba muy rigurosamente todas las leyes impuestas por el judaísmo. Entonces, como un judeo ortodoxo, él trasladó, así como muchas personas antes trasladaban su percepción o sus ideas a Dios, que yo soy así, entonces Dios también debe ser así, ¿no? Y es curioso observar que en algunas comunidades donde las personas tienen piel oscura, Dios también es oscuro, ¿no? O sea, también tiene piel oscura. O sea, Jesús tiene piel oscura. Aunque eso no tiene ninguna importancia porque Jesús no es esa forma física, es una conciencia, es un alma universal. Pero bueno, entonces el apóstol Pablo trasladó esta idea a la crucificación de Jesús. Que Jesús fue un cordero y fue crucificado para la expiación de los pecados. Y como el Pablo se convirtió en divulgador principal de las enseñanzas de Jesús, esa idea se arraigó fuertemente en las comunidades cristianas de aquí el tiempo. Y poco a poco otras ideas mucho más sanas, otras explicaciones mucho más sanas fueron reemplazadas, desplazadas, y quedó esa doctrina principal de que Jesús fue el Cordero de Dios y fue crucificado por la expiación de nuestros pecados. Pero
la misión de Jesús fue totalmente diferente. La misión de Jesús fue transformar el judaísmo tal como estaba, repetir las enseñanzas divinas, restaurar la verdad. Él mismo decía que ustedes han convertido, repitiendo nuevamente las palabras de los profetas, de uno de los profetas, que ustedes han convertido la ley, llenaron la ley con los preceptos de los hombres. Entonces su misión principal era quitar esos preceptos de los hombres y restaurar la ley divina, la ley que ayuda a los seres humanos a vivir en paz entre ellos, y no solo como un grupo religioso aislado, sino con otras naciones. Y por eso Jesús contó la parábola sobre el samaritano, tratando de explicar a los judíos que todos pueblos son hijos de Dios, no solo ustedes que se creen escogidos, sino todos los pueblos son los hijos de Dios. En todas las personas vive ese amor divino, a veces no se manifiesta vivamente, y cambiar muchas otras cosas. Por eso Jesús a menudo decía que la ley dice esto, pero yo les digo esto. Que la ley dice observar el sábado, pero yo les digo que es el sábado para el hombre, pero no el hombre para el sábado. Entonces Jesús se oponía directamente a muchas ideas, preceptos, reglas que iban en contra de la evolución del ser humano, la evolución espiritual, que iban en contra del principio del amor. Porque los fariseos observaban la ley de tal manera que se perdían, se olvidaban lo que es la compasión. Lo que pasa en algunos países, por ejemplo, donde existe el fundamentalismo islámico, donde la observación de las reglas, a menudo muy absurdos, de cómo vestirnos, de qué decir, en qué lugar aparecer y así por el estilo, un sinfín de reglas, se pone más adelante, tiene prioridad sobre el bienestar y la vida de un ser humano. Entonces todo esto Jesús trataba de cambiar. Todo esto Jesús trataba de transformar, reformar. O sea, no quería abolir el judaísmo, por supuesto, pero quería que el judaísmo se transforma en la religión donde uno de los principios principales era ojo por ojo, diente por diente, en la religión de perdón, en la religión de amor, que es lo más importante para una religión. Enseñar el amor, enseñar el perdón, enseñar la compasión. Eso es lo más importante porque esto ayuda a las personas a crecer espiritualmente, a acercarse a Dios. Y finalmente incluso fundirse con Dios, unirse con Dios como alma. Y el problema era que los sacerdotes, el sacerdocio, principalmente los saduceos, no querían cambiar las cosas. Estaban muy cómodos en su posición social, tenían todo ese ingreso permanente, así como pasa ahora con muchas organizaciones religiosas. Tenían todo ese ingreso permanente de sus feligreses,
de sus, ¿cómo llamarlos? De su rebaño, por decirlo así. Y estaban cómodos, vivían en lujos, aunque muchos predicaban la pobreza, vivían extremadamente bien. Es más, concentraban en sus manos no solo el poder religioso, sino el poder político. Es muy peligroso cuando el poder político se mezcla con el poder religioso, especialmente si es una religión que perdió los valores, que perdió su esencia, que es el amor, el perdón, la compasión y la unidad, ¿no? Entonces, cuando apareció Jesús y empezó a hacer toda esa bulla, empezó a culpar, incriminar a los sacerdotes de que son hipócritas, de que no practican lo que predican y las cosas por estilo, empezó a inspirar a la gente a cambiar sus vidas, a no depender también de los sacerdotes y buscar a Dios directamente y muchas otras cosas. Empezó a reformar la ley, a quitar todo lo superfluo, todo lo que fue puesto por los humanos, añadido por los humanos a esa ley divina. Claro que a esos élites, a ese sacerdocio, no le gustó. Y como ese sacerdocio colaboraba con los romanos, y por eso se aseguraban un puesto muy cómodo en la sociedad, pues se tomó decisión de crucificar a Jesús. Entonces hay discusiones. ¿Quién crucificó a Jesús? Si fueron romanos, si fueron judíos. Y yo creo que todos participaron en esto. Porque cuando al pueblo se les preguntó si quieren saltar a un delincuente o a Jesús, el pueblo escogió a un delincuente. Bueno, no sabemos si realmente fue un delincuente, porque para los romanos los delincuentes eran todos prácticamente, ¿no? En aquel tiempo, quienes no pagaban impuestos simplemente porque ya no podían pagar impuestos, porque eran exuberantes. Entonces no sabemos si realmente era un delincuente, pero bueno, está descrito como un delincuente. El pueblo escogió a liberar a ese delincuente y no a Jesús. Y bueno, tal vez no debería decir el pueblo, porque todo el pueblo no participó en esto. Seguramente fueron judíos ortodoxos, así como ahora hay cristianos ortodoxos que están dispuestos a hacer muchas cosas desagradables contigo si estás hablando en contra de su fe. En aquel tiempo, por supuesto, habían también judíos ortodoxos. También como ese sumo sacerdote de sacerdotes tenían muchos ingresos económicos, podrían comprar muchas personas inconscientes que podrían vender todo por el dinero. Entonces organizaron todo esto para crucificar a la forma física de Jesús. Entonces Jesús no fue crucificado por la expiación de nuestros pecados, porque además no existe expiación de los pecados, existe la transformación espiritual, la transformación que cada uno puede y debe realizar con sus propios esfuerzos. Por supuesto, puede aceptar la ayuda de otras personas,
de las enseñanzas divinas, de maestros espirituales, de todos y de todo, porque es un camino bastante difícil, requiere esfuerzo, requiere transformación. Entonces, no existe expiación de los pecados, existe la transformación durante la cual tú transformas tus cualidades del alma y dejas de cometer lo que se llama pecado. El pecado, en su sentido original, significa no acertar al blanco, es decir, cometer un error. Entonces, si tú te transformas, te llenas de amor, te llenas de paz, te llenas de Dios, empiezas a cometer mucho menos errores, desarrollas la sabiduría, cometes mucho menos errores o mucho menos pecados. Por ejemplo, si una persona es agresiva y elimina esa agresividad, transforma esa agresividad, ya no va a atacar a otra persona, que sería un pecado, ¿no? Un error. Bueno, en condiciones particulares, por supuesto. Por ejemplo, si estoy defendiendo a una persona inocente de agresión, podría, como último recurso también, acudir cierta agresión. Pero es siempre último recurso. Hay que buscar todos los recursos que no son violentos. Pero si nada funciona, se podría. Pero puedo hacer esto sin sentir rabia, sin sentir odio hacia esa persona. Entonces, bueno, quería aclarar esta pregunta. Como siempre me extendí un poco, pero bueno, espero que sea para su provecho. Y claro, si tienen preguntas, comentarios, quejas, crítica, todo está bienvenido. Siempre podemos hacer otro video a base de sus preguntas, comentarios, críticas, correcciones. Seguramente tal vez me había equivocado en algo, en algún dato histórico, en algún dato, en algún hecho, ¿no? Podría ser. Pero lo que quería transmitir es la esencia. Y creo que sí, lo he logrado. Paz y amor para todos ustedes y un gran abrazo. Nos vemos en los siguientes videos.